Hola, estimados maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa, Educación Religiosa. Primero, agradecerles por sus palabras de acogida y también por la difusión del material. Les invitamos a suscribirse al canal y ayudarnos a que de esta manera pueda llegar a más personas y sobre todo a ayudar a que otros maestros, además de recibir el material, puedan encontrar en él motivos para investigar, para poder profundizar y mejorar lo que aquí se presenta. Muchas gracias ante todo. Queremos iniciar esta semana, una semana también donde la situación del país requiere nuestra ética, compromiso y responsabilidad, tomando en cuenta precisamente esta dimensión de responsabilidad frente a la propia labor de educador de la fe. Un texto del Departamento Pedagógico y Pastoral de Escuelas Católicas de Madrid, donde yo les invito a leerlos con detenimiento, donde nos habla de la personalización del cristianismo, que significa precisamente realizar esa experiencia de fe con la pluralidad de dimensiones que abarcan la totalidad de la persona: razón, sentimiento, decisión, acción en el mundo, relaciones, pluralidad de niveles que comportan un itinerario de vida y de crecimiento. Y esto es importante porque mirar el cristianismo, mirar la fe propia de cada persona, sea cual fuere, desde ese punto de vista, ayuda a entrar a la propia vida cotidiana de cada persona, entrar a sus situaciones particulares, de tal modo de que allí pueda haber la presencia y la acción de Dios a partir de un criterio personal, como un hábito que se va desarrollando. De tal manera de que se pasa de una religión vivida solamente por presión social o vivida solamente por costumbre a una fe vivida por convicción y asumida personalmente. Esto es importante a la hora de desarrollar nuestras competencias, es decir, entrar en la situación de cada persona y ayudar a que allí, a partir del desarrollo de los valores de la inteligencia espiritual, pueda encontrarse a nivel personal y comunitario con Dios, como lo menciona la segunda competencia. Esas experiencias, como ya se ha mencionado, tienen estos componentes: el propósito que quiero que logre, el producto, como lo evidencio, una situación planteada y que está muy de la mano con las propias competencias del área. En nuestro caso, construye y asume, que deben verse reflejadas en la situación. Haciendo este ejercicio, tenemos entonces ahora la posibilidad de analizar algunas experiencias, que es lo que buscamos hacer en esta entrega. Vamos a analizar dos experiencias. La primera, que tiene que ver con el contexto de elecciones generales, que es la que vivimos ahora y que está propuesta en Aprendo en Casa. Pero frente a ello, en este contexto, donde nos planteamos qué nos ocurre, también añadimos un elemento de iluminación del área, que yo le llamo así porque forma parte del contexto, pero que ya va dando un ingrediente propio a lo que es nuestra área. Frente a lo que se va a realizar, que son las elecciones, y en medio de todo esto, donde vemos un cúmulo de pensamientos, muchas veces sesgados, agresivos, extremos, pero donde no hay diálogo, y aquí vamos apuntando, la Iglesia, en vivir en fraternidad y diálogo, invita no solamente a hacerlo con palabras, sino con hechos, buscando una mejor política que nos ayude a todos, buscando consensos básicos entre creyentes y no creyentes. Esto nos va a llevar a un reto, el propósito, el reto, ¿a qué estoy llamado? ¿Qué acciones podemos promover desde el ejercicio de nuestra fe y los principios de nuestros credos para construir espacios de diálogo que busquen estrategias en favor del bien común? Y la evidencia vendría a ser un proyecto, en este caso, en este ejemplo, un proyecto de acciones para generar precisamente acciones de diálogo en favor del bien común. Tomando en cuenta estos 4 elementos, o si gustan, 3 elementos, dado que el segundo podría estar incluido dentro del primero,
construimos una experiencia que sea pertinente, atractiva y que esté muy de la mano con nuestras competencias, sin perder el acento del área. Y después de hacer y construir y diseñar una experiencia, empezamos a tejer la matriz. Hemos puesto, por ejemplo, acá como título, promovamos el diálogo en favor del bien común. Nuestra competencia asume el encuentro personal y comunitario en coherencia con su creencia religiosa, y ya acá se va diciendo lo importante que es conocer también la propia creencia religiosa, la propia fe, la capacidad, ¿no? Actúa coherentemente en razón de su fe y los principios de su conciencia en situaciones concretas. Ya hemos mencionado la situación. Y en el desempeño precisado acá ya se quiere que el estudiante demuestre coherencia entre lo que cree, dice y hace, respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del magisterio de la Iglesia, sobre el diálogo y la cultura del encuentro, muy propuesto por Francisco, en el ejercicio ciudadano. Es decir, aquí ya se habla muy concretamente de lo que es y lo que buscamos en esta situación y en esta experiencia. Y tenemos también como referencia el eje, uno de los 5 ejes de la 093, el ejercicio ciudadano para el manejo de conflictos y una convivencia pacífica. Y entonces ya pasamos al desarrollo con estos pasos de la secuencia metodológica ya conocida, el ver, juzgar y actuar. En el ver podríamos hacer esas preguntas. ¿Crees que ha habido más propuestas o más ataques en esta campaña electoral? ¿Y a qué crees que se deba? ¿Y por qué crees que somos una sociedad donde hay tanta violencia, tan poca empatía quizás? Podríamos acá utilizar herramientas como vídeos, fotos, estadísticas que puedan llamar la atención y que ayude a que el estudiante vea la realidad, pero también que vamos guiando a que la vea con ojos de creyente desde la fe. En el juzgar le podemos proporcionar ya algunos insumos que tienen elementos de lo que nosotros ya llamábamos tradicionalmente, clásicamente, los contenidos. Aquí es importante, ¿no? Ya que aterricen algunos elementos de los contenidos, donde tenemos mensajes del magisterio, textos bíblicos, etc. Y donde aquí yo siempre recomiendo, necesitamos hacer un profundo análisis serio, teológico, de los textos. No nos quedamos con repetirlos o con leerlos al pie de la letra, sino que requiere un importante ejercicio de análisis y que nos va a requerir estudio, investigación de fuentes anexas. Yo eso siempre lo recomiendo, porque no solamente es dar contenido, es hacer con ellos el trabajo de cuestionar incluso el mismo contenido a la luz de otros elementos. Y es muy, muy rico, porque el estudiante va a ver una confrontación y una profundización, y sobre todo nosotros vamos a descubrir la riqueza que hay acá. Y en el actuar tenemos proyectos sobre espacios de diálogo, que es lo que queríamos aterrizar. En la segunda experiencia, que también la propusimos en una entrega anterior, tenemos el ejemplo de la pandemia y los casos que hemos tenido, lamentablemente, de fallecidos, con la falta y escasez de recursos. Y frente a esto, la fe nos impulsa a una espiritualidad de solidaridad. La Pascua, y ingresamos un elemento también vivido muy fuertemente en esta época, la Pascua nos muestra una ruta de amor solidario y compromiso fraterno. La solidaridad va saliendo en la situación. En el propósito, ¿qué propuestas haríamos en coherencia con la propia fe para promover la solidaridad? Y el producto sería afiches, banners para viralizar en redes sociales. Es muy importante que en la experiencia sea puesta y sea trabajada de modo atractivo, pertinente y que esté de la mano con las competencias. Son como 3 elementos. Atractivo para el estudiante, que sea oportuno en el tiempo y el lugar. Tú la puedes aterrizar mejor a tu región, a tu zona, a la realidad de tus estudiantes. Y que también el producto sea atractivo, que el estudiante vea aquí un gusto por desarrollar algo que pueda ser realizado. Toma en cuenta el factor tecnológico. No todos a lo mejor tienen lo mismo. Y luego tenemos ya una matriz propuesta con las competencias, desempeños y el eje. Y
se pasa el proceso, que es el ver, juzgar y actuar con ya los elementos que hemos mencionado. Importante en el ver también ayuda es que podamos hacer que el estudiante vea qué está haciendo su comunidad eclesial, su parroquia, su iglesia, en favor o a favor o en indiferencia a lo que está ocurriendo. Es importante que el estudiante se cuestione y también que vea la situación con ojos de misericordia, de amor, de sentido, de propósito. ¿A qué me llama esto? Es decir, que educación religiosa proponga que a partir de la realidad haya un cuestionamiento personal de sus propias prácticas y, ¿por qué no?, de su propio credo. ¿Por qué? Porque justamente así lo hacemos protagonista a hacer algo mejor y algo más proactivo. Y que en el actuar, recuerda, yo siempre digo esto, que las acciones sean muy atractivas para el estudiante. Hay también un recurso que le hemos puesto en fanpage, que está completo, es parte de un artículo que habla de cómo crear una experiencia de aprendizaje de la mano también con el generar emociones. Es importante que el estudiante se sienta cómplice y le genere una emoción, un gusto de desarrollar contigo esta experiencia. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Esto ya lo sabemos por teoría. Y quiero terminar con algunas ideas sobre la inteligencia espiritual de estos dos conocidos autores, con una publicación que profundiza en el tema, pero que es importante porque con estos elementos que componen la inteligencia espiritual, lo que podemos ver es que lo espiritual no está reñido de lo humano. Yo no puedo generar una experiencia espiritual si no estoy conectado con las realidades humanas que nos rodean. Y donde puedo poner en práctica la capacidad de ser flexible, de introspección, de enfrentarnos al dolor, al sufrimiento, tener una visión, un valor de vida, la capacidad de ser empático, de cuestionar las propias acciones, muy de la mano con la humildad, y de ser coherente también con las propias ideas. Yo creo que en la medida en que desarrollamos esto, en las experiencias de aprendizaje, vemos si estos elementos están, vamos comparando como una tablita al costado, esto me genera esto, voy haciendo que el estudiante desarrolle su inteligencia espiritual. No es un tema de que sepa más contenido. El contenido, yo siempre lo repito, es un medio para lograr una práctica coherente de la propia fe. Porque el contenido va también desarrollándose, evolucionando y se va profundizando a lo largo de la historia. Les dejamos como siempre algunos recursos teológicos y pedagógicos. Les recomiendo en la parte de recursos teológicos el libro de Francis Torralba, que está el link acá, sobre inteligencia espiritual. Vale la pena leerlo. Es un clásico y que nos ayuda a saber un poco de qué trata más el tema. Y siempre Francisco con sus mensajes sobre la solidaridad que nos puede ayudar para la profundización o para el juicio en algunos de los casos. Como dice precisamente el Papa Francisco, déjate alcanzar con asombro por la novedad del resucitado. Te sorprenderá, porque la vida emerge allí donde nuestros estudiantes están junto a sus familias. Que tengamos una buena semana y sobre todo una semana llena de experiencias ricas, empáticas y éticas. Hasta pronto.